la migración, o más bien los venezolanos que quieren volver a su patria. Fíjate que tú sabes que comenzó esto hace un poquito más de una semana en este denominado plan Vuelta a la Patria, y que encabezó nuestro canciller, digo canciller nuestro porque es chileno, no porque Alberto Van Claveren. Y fíjate que hasta ahora, Pollo, hoy, día martes 16 de mayo, ¿correcto? Para no equivocarme, no hay personas en la frontera de Chile con Perú. Llegaron hasta 450 personas. Claro, y más. Claro, hubo un operativo. Y además había, como ustedes pueden ver, unos rucos, había unas carpas. Básicamente la gente se instaló en ese lugar, que es el tránsito entre Chacayuta y el paso fronterizo con Perú, que son metros de diferencia, digamos. Sí. Que es un paso, hay que decir que es un paso fronterizo integrado. Sí, pero hay que aclarar también que tiene que ver con que reaccionó afortunadamente el gobierno de Maduro y mandó un avión a rescatar, entre comillas, a estas personas que estaban ahí sin posibilidad ni siquiera de avanzar mucho. Porque en un minuto, acuérdate que ellos dijeron que no iban a aceptar y por lo tanto al no aceptar, no sacaban nada con enviarlos en avión para allá, digamos. Claro, que había pasado más de alguna vez, que no lo recibían. Entonces, porque además están indocumentados, entonces es una situación compleja, difícil. Pero bueno, es una noticia positiva que al menos... pero hicieron un llamado, que no crean que esto significa que llegando ahí te van a nuevamente entregar las posibilidades de volver a Venezuela. Claro, que fue lo dijo el subsecretario del Interior en un minuto, porque no claro, vengan. muchas, porque como suele ocurrir lamentablemente en estas cosas, empezó el negocito. Empezó el bolichito. Oye, yo los llevo a la frontera porque de ahí agarran avión y se van. No es tan así. No es tan simple la cosa. Lo que sí también, Pollo, ojo, hay que establecer... Ahí salió un detalle que decía, ¿por qué están volviendo los venezolanos a su país? En gran medida porque la situación económica no es la misma que les prometieron en su comienzo. Y, por otro lado, la xenofobia también, el racismo. Que se generó también a propósito... de los problemas delincuenciales que terminaron afectando. Claro, a propósito de la muerte de estos 3 carabineros en 23 días, ¿te recuerdas? Sí. Que salió, se me fue el nombre, no es el nombre, sino que el término, no es la ley Valencia, ya vamos a acordar, que tiene que ver con la decisión del fiscal nacional de que cada persona extranjera que es controlada su identidad y no la tiene, no la puede acreditar, queda detenida hasta que confirme y compruebe esa identidad. La norma Valencia. Bueno, pero no era tan así, era lo que planteaban, que una persona que sea sometida, o sea, sea vista haciendo un delito, un acto de delincuencia, que inmediatamente detenía... No. Que sea una persona que es controlada y no puede justificar su identidad, queda detenida. Y eso fue a propósito de la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, que coincidió con estos sucesivos asesinatos de 3 carabineros en 23 días. Y eso lo confirmaron muchísimos venezolanos que llegaron a la frontera. Ahora, pues la clásica pregunta es ¿por qué se van? ¿Por qué terminan yéndose? Digamos? Claro, el tema es que el fenómeno de la migración y la inmigración, como plantean a nivel mundial, ¿tú cachai que en Alemania hay un déficit de mano de obra de 2 millones de personas? Sí, claro. Necesitan 2 millones de personas para que siga activado el sistema productivo alemán. Claro, antes llegaban de Turquía, todo, pero requieren más mano de obra calificada. Criterio de Valencia, gracias. Entonces es un tema complejo porque necesito gente, pero no cualquiera. Claro. Que venga con estudio, con preparación y en general se van de los países donde ya obtuvieron una educación y una preparación que les permitiría migrar. Entonces es complejo, difícil. Por ahora, en el corto plazo al menos, no existiría la posibilidad de repatriar o seguir repatriando a venezolanos vía aérea, salvo que el gobierno de Maduro así lo establezca y si es que llega una cantidad importante. Lo que sí de la Cancillería establecieron que en algún minuto también se había descartado, pero ahora se abren a la posibilidad de hacer este verdadero o denominado corredor humanitario. Claro, que es a través de tierra, digamos. Claro, pero puede ser un puente aéreo humanitario también. Que sería más rápido y efectivo. Pero lo que pasa es que el corredor humanitario terrestre es más lento, obviamente, pero para llegar a destino. Puede trasladar mayor cantidad de personas. Oye, ¿el 10% sigue ahí dando vuelta? Sí, porque acuérdate que el 18 de abril se cumplió un año del último y por lo tanto se podía reactivar. Se puede proponer otra vez. Habían 6, después se agregaron 7. Bueno, y el presidente de la comisión correspondiente dijo, esto lo vamos a ver después de la elección de los consejeros constitucionales. Dicho y hecho. Y este martes, finalmente, estos proyectos se fusionaron para justamente avanzar en su discusión. Esto no significa que se vaya a aprobar,
Lo que estoy diciendo es que son varios proyectos, algunos se parecen entre sí y otros no tanto, porque por ejemplo algunos establecen el 10% y otros establecen el 100%. Algunos establecen como un préstamo para cosas específicas y otros para cosas más generales. Bueno, sea como sea, esto finalmente por 114 votos a favor y 3 en contra y 3 abstenciones se estableció poder unificarlo. ¿Por qué también, Pollo? Por una manera también de poder ir discutiéndolo más rápido. Ahora, nosotros lo hablábamos la semana pasada y la antepasada, ¿te acuerdas? Respecto a la posibilidad de que esto finalmente se concrete, de que esto finalmente se apruebe. Y por ahora, en jerga política, no hay agua en la piscina. Pero hoy día... No están los votos suficientes para que se apruebe, claro. Pero hoy día. Pero ya sabemos. Porque ya sabemos que además esto es algo bastante popular. Sí, claro. Es muy popular. Y no sería de extrañar que algunos parlamentarios se abran a dicha posibilidad. Pero por ahora no están los votos. Que es muy importante, digamos, te guste o no, para que estas cosas avancen, tú tienes que tener los votos. Y por ahora no están. Lo que sí... se fusionaron estos proyectos del sexto retiro, que en rigor no es el sexto, sería el cuarto. Lo que pasa es que el cuarto y el quinto no llegaron a destino. Se reactivaron las trifulcas en la Araucanía. ¿Te acordás que un tiempo como que no sí. pasó? Ahora de nuevo hay quemas de vehículos, Y coincide con que se va a votar mañana nuevamente la extensión del estado de excepción constitucional o de emergencia en la macro zona sur. Que pedían que fueran ya un estado de sitio, ya algo más radical. Pero no creo que coincida con el éxito que tuvo Republicano en el Consejo Constitucional, donde la UDI se está endureciendo. Debe ser una coincidencia. No, pero además el gobierno no se opone a que se extienda el estado de excepción. Porque de hecho lo está pidiendo, claro. Y todo esto, eso sí, en el marco de que efectivamente los datos duros establecen que han disminuido en un 30% los delitos. Pero... como tú muy bien dices, se contrapone con la contingencia. Porque claro, ayer hubo un ataque en Tirúa y han habido algunos ataques que de alguna manera se habían minimizado, prácticamente no había registro de eso y se reactivaron hace algunos días. Entonces, claro, esto que yo estoy señalando genera cierta tensión. Y a propósito de lo de la seguridad, se me quedó en el tintero, perdón, sobre el tema de la migración, adivina con qué abrió en la interpelación del diputado Andrés Longton de RN a la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre el tema de la inmigración. Claro. ¿Y qué le contestó la ministra Toá? Estaba diciendo, perdón, pero este problema partió en el gobierno anterior. Al final, en buena onda, las interpelaciones solo sirven para que se luzca el diputado o diputada interpeladora y para que el ministro o ministra también se luzca. Raya para la suma, se obtiene bastante poco. Oye, vuelvo al tema de la macrozona sur. De que quería el presidente invitó a parlamentarios de la Araucanía justo porque se va a cumplir un año. Un año se va a cumplir de la primera solicitud de este gobierno finalmente para que se decretara el estado de excepción en la macrozona sur. Yo creo que hay que separar aguas, porque por un lado está claramente el conflicto mapuche, reivindicación de tierra y todo lo que sabemos, pero se había mezclado un poco con el asunto de los grupos organizados de robo de madera. Muchos de los que han sido desarticulados y han sido detenidos no tienen nada que ver con la causa mapuche. De hecho, no participa ningún mapuche en esos grupos y que tiene una capacidad de organización alta y sofisticada, armamento, tienen una verdadera mafia constituida en el robo de madera. Y algunos de esos grupos, como digo, no tienen ni siquiera un integrante de la etnia mapuche. Entonces, es complicado el asunto. Y por otro lado está claro el conflicto que genera de querer reivindicar o pedir la libertad de algunos de los comuneros que están detenidos. Se mezclan los temas, no es uno solo. Entonces, es bueno separarlo. Que por un lado estas mafias que roban madera no tienen necesariamente un vínculo o en algunos casos ninguno. Lo que pasa es que lamentablemente en este conflicto hay grupos de intereses. Claro. Que buscan minimizar en algunos aspectos y buscan maximizar en otros. Y cuando tienen las fuerzas policiales que son limitadas, combatiendo en un sector porque están haciendo una quema o algo, una cosa más subversiva, distraen los recursos y los otros siguen llevándose la madera en camiones que no tienen nada que ver con la causa. Se mezclan los asuntos, pero por eso el estado de excepción no hay nadie que eso Ahora, es muy curioso porque lo que se le exigía a este gobierno, a mi modo de ver, sí, bastante legítimo, si se quiere, sobre todo por la contingencia, respecto a que había que decretar estado de excepción. Ahora muchas de esas voces dicen, en realidad, como que no sirve de mucho. Y se dijo en su minuto. Sí, esto tiene que ser un plan integral.
Bueno, no solamente que haya Fuerzas Armadas. Por eso es interesante que parte de esa situación integral que se tiene es que va a ir una comitiva a Nueva Zelanda, ya están instalados, Sí. para ver cómo lo resolvieron en Nueva Zelanda con los maoríes. Otro de los pueblos originarios que tienen representación, forman parte del gobierno, y nadie los cuestiona, y hay un orgullo nacional por los maoríes. Sí, pues ya y también hay... Los haka en el rugby, tan Claro. popularmente conocidos y famosos. Acuérdate que también acá se cuestionó estos cupos reservados, ¿te acuerdas? Para el Sí. proceso anterior. Y para este no fue reservado, sino que tenía que verse con la cantidad de votos que se obtuvieran. Y yo creo que es una buena manera de entender cómo integrar a este grupo. Ahora, lo que sí... O sea, quieren conocer la experiencia neozelandesa de cómo resolvieron Claro. este conflicto, y para eso fue el gobernador de Biobío, el señor Rodrigo Díaz, encabezando una comitiva, como te digo, que le interesa mucho conocer la experiencia del país oceánico con los pueblos originarios, particularmente los maoríes. Ahora, el problema de este tipo de situaciones, por las cosas que uno ha reporteado y por las cosas que uno ha leído, es que al menos desde el punto de vista de lo que pasa en Chile, son muchísimas las comunidades y es muy difícil unificar el criterio. Sea como sea, yo creo que este tipo de cosas son interesantes. Ya obviamente van a salir las voces y acuérdense que yo ya se los anticipé, van a salir las voces que van a decir, ¿y para qué viajan estas personas? ¿A qué viajan para allá? ¿A gastar plata? ¿A perder el tiempo? Depende de quién lo financia, ahí está más complicado el tema. No solo depende de quién lo financia, depende de qué sector político son los que viajan. También. Que habitualmente el contrario el que cuestiona, y cuando es al revés nadie dice nada. Bueno, a pero propósito del lenguaje, hacían la crítica respecto al acto vandálico de destruir señales de tránsito en el barrio En de la Dehesa, en la comuna de Lo Las Condes. Barnechea. En Lo Barnechea, tienes razón. Claro. Y resulta que, claro, ahí dicen, jóvenes destruyen señales. Sí. No dicen vándalos, no dicen delincuentes, no dicen lo que le dirían a otro Bueno, barrio. y Carabineros fue a tocar el timbre para preguntar si estaba alguno de ellos. No, acá no está viviendo con la mamá. Ya están identificados, las familias, de hecho, ya se hicieron cargo y dijeron van a reponer los daños causados por estos pendejos. Ojalá. Que son simplemente de choro, porque se están grabando. Estos jóvenes se estaban emparentan con el que tiró la piedra contra el grifo. ¿te Contra el acordás? grifo. Son jóvenes que estaban borrachos, que rompieron señaléticas como esa que están instaladas en las platabandas para que tú veas por dónde tienes que circular, letreros con nombre de las calles, estas barreras de plástico que se quiere, que se utiliza para los desvíos, y cuando tú escuchas en el video, agradezca que andaban en un auto chico, porque el que va chofereando, que es el que va grabando, a veces dice, oye, no nos caben más cosas. O sea, si hubiesen ido en un auto más grande, en una de esas habrían metido más cosas todavía. Ahora, van a tener que pagar, pero también de la Municipalidad de Lo Barnechea establecieron que los van a perseguir civil y criminalmente. Vamos a ver si eso ocurre. En un principio se había dicho que los daños ascendían a cerca de 280.000 pesos. Después se clarificó que era 1,5 millones. ¿Tú sabes lo que pasó con el joven que rompió el grifo? A ver si tenemos la imagen, que eso ocurrió a fines del año pasado. Tuvo que pagar 1.100.000 pesos y plantar 10 árboles. Ahí está el imbécil. Si estos cabros los van a dejar sin postre nomás, el domingo. Bueno, es interesante lo que dice el Pollo respecto al tratamiento que se le da a personas que perdón, espero que con esto no pisar callos ni herir susceptibilidades, pero qué coincidencia. Este día martes se condenó, todavía no se sabe la sentencia, y la sentencia se va a entregar el 22 de mayo. ¿El profe del torniquete? El profe del torniquete, culpable. Sí, pues. 17 de octubre del 2019. Yo no soy nadie para decir que no es culpable. Lo que yo estoy diciendo es, en buena onda, ¿qué diferencia hay con esa persona a estos tarados?